en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso a nuestro Creador. El tema que voy a compartir se llama los miembros de los unos a los otros. ¿Y por qué los miembros los unos de los otros? Porque tenemos que entender que somos una comunidad que ha sido redimida, que ha sido comprada con la sangre de Cristo Jesús, para ser un pueblo que lo adore, que lo alabe, que lo glorifique, y que tenemos la esperanza y la promesa de que cuando Él regrese por segunda vez, vamos a vivir eternamente con Él. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que ser obedientes y sujetarnos a la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la frase los unos a los otros, ¿a qué nos estamos refiriendo? Dice que se refiere a la reciprocidad, al intercambio o a la relación mutua entre dos individuos o más individuos. En esencia, significa que una acción, sentimiento o interacción se produce de un grupo a otro grupo. En la Biblia, los unos a los otros se refiere a la relación que los creyentes deben tener entre sí, enfatizando la importancia del amor, la compasión, el apoyo y el servicio mutuo. Este concepto se basa en el mandamiento bíblico de amar al prójimo como a uno mismo. La enseñanza de amarse los unos a los otros fue una enseñanza esencial en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso llegó a enseñar que hay que amar a nuestros enemigos. Pregunto, ¿cómo está nuestra relación con Dios hoy día? Porque de eso va a depender mucho que nosotros entendamos el concepto de los unos a los otros. ¿Cómo nos estamos desarrollando como hijos de Dios en la congregación de Renuevo de Jehová? Es una pregunta que cada uno de nosotros se debería de responder. Otra pregunta es, ¿qué tan maduros somos? ¿Y cómo está el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? Don Leonel predicaba el domingo anterior y decía que había que morir al yo. Y hablaba precisamente que muchas personas que no han logrado morir al yo es porque aún no han nacido de nuevo. Aún no se han arrepentido y viven una cristiandad pues solo de apariencia, sin mostrar un verdadero arrepentimiento, porque cuando uno se arrepiente, pues el Espíritu Santo produce algo dentro de uno. Entonces, pregunto, ¿cuáles son las características de una persona que ha creído, que ha nacido de nuevo y es un discípulo de Jesucristo? En primer punto, alguien que ha nacido de nuevo, que ha creído en Jesús y se constituye en un discípulo, pues responde al llamado inicial de Dios de congregarse y ser un discípulo. Cuando uno recibe al Espíritu Santo, hay algo que se produce dentro de uno y uno quiere ser parte de la familia de Dios. Uno no quiere llevar una vida aislada ni separada del cuerpo de Cristo. La otra característica dice, tiene un gran deseo por conocer lo que Dios dice a través de su palabra. Yo no sé si ustedes tienen esa hambre y esa sed por conocer cada día más y más de Dios, pero si nos conformamos únicamente a las prédicas del domingo, si no es que las prédicas sean malas, sino que no podemos depender solo de la predicación del domingo, sino que día a día tenemos que estar alimentándonos de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que da vida en nosotros. Alguien que ha nacido de nuevo, alguien que entiende que se tiene que separar de los estándares del mundo. El mundo vive en unas total tinieblas donde el pecado sobreabunda,
donde el egocentrismo, la avaricia, la codicia y etcétera, etcétera, es lo que predomina. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo entendemos que ya no podemos participar precisamente de todo lo que el mundo ofrece a través de las modas, a través de todo lo nuevo que está viniendo como artistas y cantantes y todo eso. También entendemos, como hemos nacido de nuevo, que tenemos que autodisciplinarnos. Y cuando digo de autodisciplinarnos es cuestión de cada uno. Nosotros como congregación no podemos imponerle a nadie que se discipline. Para eso está la palabra de Dios. Pero también alguien que ha nacido de nuevo entiende que tiene un gran deseo por buscar, motivar y relacionarse con los miembros de Cristo. Y es por eso que yo les hacía la pregunta, ¿cómo estamos realmente, cómo nos estamos desarrollando como hijos de Dios en la congregación de Renuevo de Jehová? Porque podemos ver de que hay grupo por aquí, grupo por allá, hay con algunos que no tenemos la oportunidad de conocernos, y es porque realmente no nos interesamos tanto el uno como por el otro. Entonces tenemos que dar pasos de fe. Alguien también que ha nacido de nuevo tiene la pasión por el Evangelio. No se quiere quedar solo con lo que él está escuchando, sino que lo quiere compartir y vive de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pero también alguien que ha nacido de nuevo entiende que tiene que perseverar. Aún con las inclemencias del tiempo y tantas cosas más, no dejo de congregarme porque esa es una característica de alguien que ha nacido de nuevo. En el libro de Romanos 12:5 encontramos que dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta es una metáfora precisamente que Pablo usaba para entender que somos un cuerpo. Imagínense, el ojo no le puede decir a la oreja, no te necesito, ni los ojos le puede decir a los pies, no te necesito, y los pies a las manos, no te necesito, porque todos estos miembros en el cuerpo se necesitan. Imagínense que usted va pasando por la cocina de su casa y empieza a sentir que su mamá está horneando un pastel y le llega ese aroma y es a través del olfato. Le manda un mensaje a la mente y la mente inmediatamente le dice a los pies que hay que buscar dónde está ese pastelito. Pero posteriormente viene la orden y se la da a las manos. Y las manos ya buscan un cuchillo, lo corta y se lo lleva a la boca. Entonces, así es como funciona un cuerpo. Imagínense, yo veo, siento un olor, y posteriormente mi mente inmediatamente le da una orden a mis pies, a mis manos, a mi boca, y estamos interactuando el uno con el otro. Así mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Podemos ver que la congregación tiene diferentes ministerios, y por ejemplo hoy, si no hubiera habido alabanza, ¿qué hubiera pasado? Si no hubieran habido ujieres, ¿qué hubiera pasado? Pues no estuviéramos sentados cómodamente en una silla bastante limpia. Si no estuvieran los ujieres también, pues no estuvieran ahí recibiendo a las personas, a los de multimedia que están proyectando, a los del sonido que están alabando, y a uno que está predicando también, ¿verdad? Somos un cuerpo. ¿Y qué tenemos que hacernos? Apoyarnos los unos a los otros y no vernos con indiferencia. Porque la indiferencia es algo que prevalece en el mundo. Hay un filósofo que dice, divide y vencerás. Y eso muchas veces es un principio que nosotros aplicamos de continuo en toda nuestra vida. Entonces vamos a pedirle favor a los de multimedia que proyecten unas imágenes que yo encontré por ahí, que nos van a hacer entender un poquito más en qué consiste vivir en una comunidad donde el Rey es Jesús y nosotros somos sus siervos. En esta imagen podemos ver de que hay un hombre vestido de rojo, y él dice que está caminando en la oscuridad, está en el mundo todavía, no ha conocido de Jesús. Posteriormente alguien le predica y se convierte y entra al reino del Hijo de Dios, que es Jesucristo, y es la figurita que está de celeste, con una A arriba que quiere decir aprendiz. Aprendiz viene de la palabra griega discípulo. Eso somos todos nosotros, aprendices de Jesús.
esperando que Cristo venga por segunda vez, y cuando Cristo venga por segunda vez, nosotros que somos sus hijos, vamos a pasar a esa otra figura donde las personas están de un color verde bastante pálido, y es un pueblo redimido, reunido alrededor de Cristo resucitado. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. En la siguiente imagen podemos ver que ya no solo hay uno, sino que hay más personas que viven en la oscuridad, y eso es lo que está fuera de las congregaciones. Entonces necesitamos nosotros que conocemos la palabra de Dios, que conocemos el Evangelio, ir y traer a esas personas a la luz admirable del Hijo de Jesús para formar parte de lo que hoy somos, una comunidad en Cristo Jesús. Eso es lo que somos, una comunidad, un pueblo, una familia. Pero esta familia debe de vivir por principios, y principios bíblicos. Entonces dice, ayuda a los que te rodean a dar un paso a la derecha por medio de las 4 P. ¿Y cuáles son las 4 P? Es la proclamación de la palabra de Dios. La segunda P es practicar la oración bajo la unción del Espíritu Santo. Y todas las personas que estamos sirviendo en el cuerpo de Cristo, pues tenemos que ayudar a hacer ese tipo de trabajo para que poder darle paso a la última P, que es la perseverancia. Nosotros los cristianos deberíamos de caracterizarnos por perseverar en las cosas de Dios. Y posteriormente, tener esa confianza que un día vamos a formar parte del pueblo redimido y reunido alrededor de ¿quién? Del que pagó el precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y que nos compró por su sangre. Démosle un aplauso al Señor. Voy a pedir favor que me proyecten la otra imagen. Hay personas que no valoran la cruz y por eso ahí dice reduciendo la cruz. Alguien que estaba en la oscuridad, pasó el tiempo, se convirtió, pero empezó a venir a la comunidad de Dios, a la iglesia, pero solo lo hacía por cumplir y por aparentar. ¿Qué pasó? La cruz nunca creció en la vida de él. ¿Por qué? Porque nunca valoró, dice, la conciencia creciente de la santidad de Dios, y tampoco se dio de la conciencia del creyente del pecado. Esas son dos cosas que nosotros como cristianos tenemos que tomar muy en cuenta. Nosotros cada día tenemos que valorar la santidad de Dios. Yo no sé qué tan santo mira usted a Dios, pero cada día que nosotros estamos limpiándonos con su palabra, tenemos que llegar a reconocer que la santidad de Dios es algo que muchas veces no está al alcance nuestro. Pero muchas veces nosotros también tenemos ese problema, que la conciencia creciente de mi naturaleza pecaminosa, no me doy cuenta yo de qué tan pecador soy. Porque me doy cuenta que muchas veces pues puedo venir a la iglesia, pero aún vivir en pecado. Hay personas que aún se deleitan hablando de sus pecados, y para ellos es como un trofeo que lo tienen ahí colgado en una vitrina. Así viven ellos. Entonces no valoran la cruz. Pero cuando nosotros valoramos la cruz, vivimos bajo principios y valores cristianos, hacemos crecer la santidad de Dios en la vida de nosotros. Y reconocemos que no nos merecíamos realmente estar alrededor de Jesús, porque Él nos rescata de un mundo pecaminoso, donde el pecado era lo que prevalecía en nuestras vidas. Vamos a leer el principio número 1. El principio número 1 es que somos miembros los unos de los otros. La iglesia no puede existir por una sola persona. En 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo Jesús. Aquí estamos hablando de unidad en la diversidad. Si nos damos cuenta, cada uno de nosotros es diferente a la otra persona. Algunos son altos, algunos somos bajos, algunos somos morenos, otros son blancos, otros son gordos, otros son flacos,
etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero realmente eso no implica que no haya unidad en nosotros. En nosotros debe de prevalecer la unidad porque, como dice su palabra de Dios, fuimos bautizados con un mismo espíritu y fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Entonces, cada miembro es igual de importante en el cuerpo de Cristo. Aquí no podemos menospreciarnos, ni de decir yo valgo más que el otro porque tengo esto, tengo lo otro. No, aquí todos somos iguales. La iglesia no puede funcionar con una sola persona porque debe de estar formada por varias personas, por eso se le llama iglesia. ¿Qué quiere decir iglesia? Quiere decir los llamados a estar juntos. Fueron palabras que cuando tradujeron la palabra de Dios del griego al Nuevo Testamento no encontraron una palabra para ponérsela y fue que hubo una transliteración. Así se conoce esta palabra, una palabra transliterada, porque la misma palabra que se usa en griego se usa también en español. En 1 Corintios 12:13 encontramos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, a pesar de que somos diferentes, que hay diversidad en nuestras vidas, debe de haber unidad. Cuando en Deuteronomio 6 encontramos que dice, oye Israel, Jehová uno es, no se están refiriendo a uno como número, sino que se están refiriendo a uno como unidad, porque la palabra en el hebreo, que se usó era Elohim, y Elohim abarca a las tres personas que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ahí está manifestada la unidad. Siendo Dios como Padre, siendo Dios como Hijo, siendo Dios como Espíritu Santo, son uno solo. Y así mismo es la iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos demostrar unidad en el cuerpo de Cristo. Aquí se recalca la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 1:10 encontramos que dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero muchas veces nos topamos con las diferentes congregaciones de lo que más predomina son las divisiones. ¿Y por qué? Porque todavía no nos hemos limpiado. Todavía no hemos purificado nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, y vivimos con todos esos prejuicios que establece la sociedad. Porque venimos de una sociedad, de un mundo donde el que tiene vale más, donde el que estudió puede menospreciar al que no estudió, donde el ladino se cree superior al indígena, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible por mantener la unidad de la iglesia, y esa es labor de cada uno de nosotros. El énfasis en este pasaje es el crecimiento hacia la madurez en Cristo. Y por eso yo empezaba con esa pregunta, ¿qué tan maduro es? ¿Qué tan maduro se cree usted, por ejemplo? ¿Verdad? Porque ahí se refleja cuando uno entiende estos principios y vive uno por principios. Para mantener la unidad es importante que conozcamos bien a los otros miembros del cuerpo, y muchas veces, como decía yo anteriormente, no nos conocemos. Muchas veces yo no conozco a todos, como todos posiblemente medio me conozcan, porque no nos hemos sentado a platicar, a tomar una taza de café, qué sé yo, ¿verdad? Porque solo a través de eso uno se va conociendo más y más y más. Pero nosotros vivimos una vida agitada, venimos, a veces venimos tarde, escuchamos, nos vamos y no nos tomamos ese tiempo por platicarnos, de conocernos un poquito más, preguntarnos cómo nos llamamos, si es posible el número de teléfono, a qué nos dedicamos, etcétera, etcétera, porque en eso consiste la comunidad del pueblo de Dios. Recuerden que fuimos redimidos por la sangre de Jesús, que fuimos comprados por su sangre, y que va a depender de la actitud, del comportamiento de cada uno de nosotros, que más personas quieran venir a Cristo Jesús.
Porque es triste escuchar muchas veces cuando uno invita a una persona a que se congregue, lo primero que le dicen, no, yo no voy ahí porque está tal fulano, o porque me hicieron tal cosa. Y muchas veces podemos darnos cuenta de que hay personas que se van molestas por diferentes situaciones que se dan, y eso ya no debería de darse en el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces pregunto, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como congregación para fomentar la comunión de los unos a los otros? Es una pregunta que nos debemos de hacer y que nosotros tenemos que respondernos. Porque más de algo tenemos que hacer. No nos podemos quedar de brazos cruzados ni dejar que pase el tiempo y que los días vayan caminando, sino que tenemos que, porque es aquí y ahora, dice, que el reino de Dios se está estableciendo. Principio número 2. Amaos los unos a los otros. En Romanos 12, versículo 10, solo la primera parte, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Aquí no está hablando del amor que prolifera en el mundo, porque el amor que prolifera en el mundo es un amor interesado. ¿Qué me das a cambio de? Ese es el amor que se conoce. Pero el amor que está hablando acá en el libro de Romanos es el amor filadelfo, que se menciona en este pasaje, es el amor entre hermanos. Me pregunto, ¿ama usted a su hermano? Porque muchas veces no nos amamos ni los propios hermanos de sangre, que venimos de la misma mamá y del mismo papá. Entonces, mucho menos cómo nos vamos a amar si no siquiera tenemos algo en común, un apellido. Tenemos que amarnos con ese amor de Dios, ¿verdad? Entonces, la ilustración del cuerpo es una analogía para describir el aspectos estructurales de la iglesia. La iglesia tiene una estructura, hay un pastor, hay ministerios, hay líderes que van guiando cada ministerio, y posteriormente nosotros también tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero también vemos esta analogía de la familia, y estamos ilustrando acá el aspecto psicológico de un cristianismo relacional. No podemos ser indiferentes, porque tenemos que demostrar realmente que entre nosotros hay unidad, que hay amor, que nos respetamos, que nos consideramos, que nos estimamos, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra hermanos, adelfos, se usa para referirse a la familia cristiana 230 veces en el Nuevo Testamento. Imagínense, 230 veces en el Nuevo Testamento se usa la palabra adelfos, que quiere decir hermanos. Yo me he dado cuenta al cabo de los años que llevo como cristiano, que hay hermanos que todavía les da vergüenza decirle hermano a otro. Pero si ustedes se dan cuenta, es algo bíblico. Es algo que está establecido en su palabra. Somos hermanos, aunque no lo quieran. Debemos de amarnos como hermanos, porque dice que estamos relacionados los unos con los otros a través de una herencia común. Somos verdaderamente hermanos de sangre, porque en Cristo tenemos la redención por su sangre. Amén. Gloria a Dios. En Filipenses 2, versículos de 2 al 4, encontramos que dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por de los otros. Cuando realmente el amor de Dios está manifestado en la vida de uno, pues uno es considerado, uno es llevadero, uno comprende, entiende y trata la manera de apoyar a los hermanos, ¿verdad? Porque para eso hemos sido llamados, a formar esa unidad que tanto está deseando el Señor. Entonces, ¿será que demostramos afecto hacia todos los miembros de la congregación? ¿Cómo saben los demás que somos discípulos de Cristo? Si no miran que entre nosotros haya ese amor, porque lo que más prevalece muchas veces es la indiferencia. Tenemos tanto trabajo, tenemos tanto de qué preocuparnos, que vivimos afanados, ansiosos,
y no nos tomamos ese tiempo tan necesario y tan importante de conocernos los unos a los otros y mucho menos de manifestar ese amor de los unos a los otros. En Juan 13, versículo 35 encontramos que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa es la máxima manifestación de que uno es un hijo de Dios. Esa es la máxima manifestación que Dios nos muestra a nosotros, porque en Juan 3:16 encontramos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios, que nos ama, lo dio todo, ¿por qué nosotros no podemos darle un poquito de amor al hermano de la congregación? Yo pienso que vale la pena. Dice que el amor no es envidioso, y muchas veces la envidia prevalece en nuestras vidas. El amor no es jactancioso. El amor no es vanidoso. El amor no es indebido. El amor no es egoísta. Veamos entonces qué es el amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor es verdadero. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Yo sé que cuando uno empieza la vida cristiana, pues a veces uno es tan egoísta, es tan avaro y codicioso, que no se puede manifestar este amor. Pero ¿cómo es el poder de la palabra de Dios en la vida de uno? La palabra de Dios va quitando todo eso que el mundo nos enseñó, que muchas veces fuimos marcados en los primeros años de nuestra vida, porque posiblemente nos corrigieron muy drásticamente. Crecimos en un medio donde se nos despreciaba, se nos discriminaba, donde había racismo, por ejemplo. Y entonces nosotros no fácilmente amamos a las personas, porque así es como venimos muchos a la iglesia. Venimos con un corazón lastimado, con un corazón endurecido, porque de tantos malos tratos que se endureció nuestro corazón. Pero la palabra de Dios, y cuando nos manifestamos el amor los unos a los otros, este corazoncito se va limpiando, se va volviendo noble, se va volviendo sensible realmente al amor que todo el mundo está esperando, porque todos queremos ser amados, ¿sí o no? Todos queremos recibir un abrazo de afecto, todos queremos recibir algo especial en nuestras vidas de cariño, ¿verdad? Vamos a pasar al principio número 3, que dice: honraos los unos a los otros. En Romanos 12:10b, la segunda parte del versículo que estamos leyendo dice: en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Honrar a otros quiere decir trabajar en equipo, cada uno contribuyendo su parte para alcanzar la meta. No hay lugar para superestrellas en el reino de Dios. Cuando nos honramos a nuestros hermanos, es Dios el que recibe la gloria, no nosotros mismos. Entonces, ¿en qué consiste la honra? En la honra consiste en reconocer, valorar la dignidad de la persona. Tenemos que reconocer, valorar la dignidad de la persona, y debemos de ser considerados y con respeto dirigirnos a eso. Es honra. Pero muchas veces nosotros actuamos en la carne, y ¿qué nos importa a veces lastimar al hermanito? Y no somos considerados. Nosotros debemos de honrarnos dentro de nosotros mismos, y la honra es algo que va y viene, es algo recíproco. ¿A quiénes debemos de honrar? En Efesios 6:2 encontramos que debemos de honrar primeramente, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ayer se celebró el Día de la Madre. Muchos tuvieron la oportunidad de honrar a su mamá. Otros no lo pudimos hacer porque nuestra mamá ya no está con nosotros. Pero la honra es algo que nos debe de caracterizar a nosotros. Debemos de honrar a nuestros papás. Pero también nosotros los papás debemos de honrar a nuestros hijos, porque muchas veces nosotros somos muy drásticos, y aprovechando de la superioridad que tenemos, muchas veces hemos sido muy abusivos para corregir a nuestros hijos. Tenemos que entender y aprender esto, que así como nosotros exigimos honra, también tenemos que dársela a los demás.
En 1 Timoteo 5:3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y cuando yo veo la palabra viudas, empiezo a pensar en las personas que ya pasamos la tercera edad. Aquellos mayorcitos de 60 años. Aquellos que ya nuestra cabeza ya blanquea por el correr de los años. Estamos viviendo en una sociedad donde los jóvenes hoy día ya no honran las canas. Es más, a unos se refieren en una forma despectiva cuando dicen ese viejo. No sé si ustedes han escuchado eso. No saben ellos de que llegar a esta edad es una honra, porque muchos se han quedado en el camino. Si Dios ha permitido que nosotros lleguemos ya a esta edad es por algo, realmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Honrar a las personas mayores. Honremos a las viudas. Veamos quiénes son las viudas de la congregación y honrémoslas. En 1 de Pedro 2:17 dice, honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces, la honra solo es para los líderes, solo es para las autoridades, solo es para los papás. No, es para todos. Debemos de honrarnos, porque ese es un principio. Es un principio del reino de Dios, la honra. Entonces viene la pregunta, ¿honras a tu cónyuge? ¿Honras a tus hijos? ¿Honras a tus amigos? ¿Honras a tus líderes? Etcétera, etcétera. ¿Qué virtudes del fruto del Espíritu Santo se manifiestan cuando nos honramos? Porque recuerden que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Pero cuando nosotros nos honramos los unos a los otros, también hay virtudes del fruto del Espíritu Santo que se manifiestan. Y una de ellas es el amor. También el gozo, la bondad y la mansedumbre. Porque la mansedumbre es totalmente hacer uno altivo, orgulloso, soberbio. Y entonces ahí estamos manifestando nosotros que nos honramos realmente. Pasamos al cuarto principio. Y el cuarto principio es algo que nosotros debemos de considerarlo aquí en la congregación, porque muchas veces no lo estamos practicando. Y dice, saludaos los unos a los otros. En Romanos 16:16 dice, saludaos a los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué nos está mandando la palabra de Dios? Que nos saludemos. Y aquí van un poquito más, porque están hablando del ósculo santo, que es un beso. Es un beso de cariño, es un beso de respeto, no es un beso morboso como muchos podrían pensar, no, es un beso que se da en la mejilla, ¿verdad? Los orientales por lo general tienen eso a darse un beso primero en una mejilla y luego en la otra. Es algo que aquí en nuestro medio pues ya tiene varios años de haberse adoptado, de que personas que se saludan con beso, no todos. Es algo que a mí me ha costado enormemente, ¿verdad? Porque yo crecí en un ambiente donde eso no se practicaba. Yo recuerdo que era el año más o menos 77 cuando yo viajé a Honduras a estudiar y ya las personas ahí se saludaban con beso. Y créanme que yo me chiviaba, me ponía todo rojo porque no sabía que era una forma de saludar. Imagínense, alguien de provincia, alguien del pueblo que va a una ciudad grande, ya con más modernismo, con más civilización diríamos, ¿verdad? Y de repente uno se topa con eso, pues se siente uno todo raro. Y como la morbosidad siempre está al alcance de uno, ya empieza uno a darle el beso a las muchachas, pero ya con otro sentido, ¿verdad? Entonces, pero aquí en las cosas de Dios tenemos que entender que el beso que vamos a dar es un beso santo, es un beso de respeto, es un beso de cariño, ¿verdad? Porque en eso nos estamos demostrando que nos amamos los unos a los otros. Entonces, saludar implica un interés sincero por los demás. Fíjense, hay interés sincero en los demás. Hay que conocer a otros creyentes, no superficialmente, sino con interés genuino. Lo importante es reflejar sincero amor cristiano. Hay que ser transparentes en nuestra relación con los demás, miembros del cuerpo de Cristo. No hay lugar para la hipocresía y la falsedad. Tenemos que ser honestos y abiertos. La congregación tiene al grupo de ujieres que están ahí puestos para recibir a las personas.
¿verdad? Las personas que van entrando pues tienen que acercarse a ellos para saludarlos y viceversa también los sugieres tienen que acercarse a las personas para saludarlas, ofrecerles un lugar, máxime si no son personas que vienen por primera vez. Los que ya tenemos ratos pues ya tenemos ubicado más o menos dónde nos sentamos y ahí vamos directo, ¿verdad? Entonces tenemos que demostrarnos pues amabilidad, amor y no dejar de saludarnos. Hay personas que se quejan porque muchas veces cuando ven a algún hermano de la congregación en algún centro comercial o en el parque y dicen que ni siquiera los voltean a ver y no los saludan. La realidad es de que a veces pues a uno no le debe de afectar mayor cosa si alguien lo saluda o no lo saluda, ¿verdad? Pero si estamos en las cosas de Dios, yo pienso que tenemos que mostrar algo diferente. Porque muchas veces nosotros no saludamos, ¿por qué? Porque tenemos muchos prejuicios. Miramos a las personas con indiferencia, las menospreciamos, no las consideramos igual a nosotros y por lo tanto nosotros no nos tomamos esa molestia ni ese tiempo de saludar. Nosotros los cristianos como que no deberíamos de andar corriendo, deberíamos de andar, como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Sin afanes, sin ansiedades y tomarnos ese tiempo de por lo menos saludar a las personas que nos vayamos encontrando, ya sea en un lugar o en otro, y no digamos aquí dentro de la congregación. Entonces, vamos a pasar al principio número 5, y ese es un poquito más fuerte. Se llama amonestaos los unos a los otros. ¿A quién le gusta ser amonestado? A ninguno, ¿verdad? Sale la carne, sale el ego. En Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La palabra griega usada aquí quiere decir exhortación, corrección y advertencia. Créame que como nosotros somos aprendices, como decía la palabra de la figura, somos discípulos de Jesús, no somos perfectos, mas de alguna cosa mala tenemos. Hay una ventana, hay un psicólogo que escribe y está la ventana de Johari, por ejemplo, donde habla de 4 aspectos de la vida de uno. Esa ventana tiene 4 partes y una de las partes habla del yo público. El yo público es lo que todo el mundo sabe de nosotros, todos nos conocen, cómo nos llamamos, dónde vivimos, dónde estudiamos, dónde trabajamos, y algunos hasta saben un poquito más porque saben hasta cuánto ganamos, ¿no? Pero tiene la otra parte de esta ventana, y es el yo privado. El yo privado es aquello que nosotros tenemos y solo nosotros lo sabemos. Son nuestros secretos, que normalmente son los pecados. Eso no se lo compartimos a nadie. ¿Qué pensamos de los demás? Muchas veces eso lo tenemos ahí nosotros como parte del yo secreto. Cosas que hicimos a escondidas. Cosas que hicimos tal vez en otro lugar donde no nos conocían. Entonces tenemos un yo privado y no se lo queremos contar a nadie. A nadie. Pero tenemos también el yo ciego. Y el yo ciego es lo que las otras personas ven en nosotros, pero que nosotros no podemos ver en nosotros mismos. Son esos defectos de carácter. Son esas debilidades. Son a veces esas cosas que nosotros hacemos y no sabemos ni siquiera por qué lo estamos haciendo. Pero también hay otra parte de la ventana de Johari que dice el yo desconocido. Y el yo desconocido únicamente lo sabe el Espíritu Santo. Ni yo ni nadie saben qué hay ahí escondido. Posiblemente fue algo que yo adquirí cuando estaba en el vientre de mi mamá, o posiblemente lo logré con los primeros años de vida, ¿verdad? Que solo el Espíritu Santo, a través de la oración, me lo puede demostrar. Muchas veces nosotros reaccionamos con ira, con enojo, con malas palabras, con malas actitudes de hostilidad. ¿Pero por qué? Porque posiblemente es algo que nosotros llevamos adentro y que solo el Espíritu Santo nos lo puede mostrar. Entonces, ¿cómo puede un cristiano llevar a cabo este mandato sin juzgar?
en primer lugar, estaban llenos de bondad. Para poder corregir a alguien, para poder advertirle, para poder exhortarlo, pues lo primero que debe de haber en mí es bondad. Estos romanos a los cuales se les escribe esta epístola, ellos vivían vidas santas, vidas que imitaban a Cristo, y se habían merecido el derecho de advertir a los que mostraban características que infringían las enseñanzas bíblicas. ¿Cuántos de nosotros acá no infringimos las enseñanzas bíblicas? Todos, diría yo, más de en algo. Entonces, como que nosotros los más maduritos o los más creciditos, y no necesariamente, sino que tal vez aquel hermano que está empezando podría corregirlo a uno, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la amonestación de acuerdo con la Biblia, no es juzgar, porque la amonestación tiene por fin la restauración. ¿Tenemos de qué amonestarnos? Pues yo diría mucho, porque no somos perfectos. Estamos en el camino de la perfección, estamos en el camino de la santificación, y más de algo nos tienen que corregir. Entonces, el juzgar conlleva consigo la condenación, y solo Dios tiene el derecho de condenar. Pero también estos romanos estaban llenos de conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? No de filosofía, ni de ciencia, ni de matemáticas, ni de estadística, sino que estaban llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Eran conocedores de la palabra de Dios. El amonestar debe basarse en la Biblia y no en lo que pensamos. ¿Cómo debemos de amonestar a un hermano? Pues aquí hay algunas sugerencias. Uno, con profundo interés, con amor y con motivos puros. Aquí no lleva el fin de condenar, ni de menospreciar, ni de humillar a nadie, sino que al contrario, debemos de restaurarlo. Debemos de hacerlo individualmente. No se puede hacer en un grupo, sino que hacerlo de manera individual. También se debe de hacer con el objeto de ayudarles a crecer y a madurar en Jesucristo, y yo creo que todos necesitamos, porque nos falta crecer mucho todavía. Pero dice que debe de ser una función natural. Óigase bien, una función natural de la iglesia. Aquí todos nos deberíamos de amonestar, ¿verdad? Porque no somos perfectos, pero como todavía vivimos en la carne, ¿qué pasa? Alguien que nos quiera hacer una amonestación, inmediatamente nos pelearíamos con él y nos vamos de la iglesia, ¿verdad? Que sería lo típico. Entonces, ¿quién puede amonestar a los hermanos? Todos los que estén llenos de bondad y llenos del conocimiento de la palabra de Dios. El principio número 6, y este ya es el último principio. Vamos a Romanos 15:7, que dice, este principio habla de recibíos los unos a los otros, y esa palabra de recibíos se está refiriendo a aceptarnos. Debemos de aceptarnos tal y como somos. En Romanos 15:7 encontramos que dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces, el recibirnos es aceptarnos. ¿Se dieron cuenta ustedes que en el primero y segundo gráfico mostraba a personas que estaban viviendo en la oscuridad? Y cuando uno vive en la oscuridad está lleno de imperfecciones, está lleno uno de malos hábitos, está lleno de uno de tantas cosas más malas, pero que cuando venimos a la luz de Jesús todavía traemos esas manchas, todavía traemos esas marcas del mundo. Pero nosotros tenemos que abrirnos y recibir, aceptar a esas personas tal y como vienen. Porque va a ser a través de la palabra de Dios, y va a ser el Espíritu Santo el que va a hacer la limpieza en la vida de ellos. No podemos traer personas perfectas. No podemos traer solo a personas buenas. No. Porque realmente muchos de nosotros anduvimos como muchas personas andan hoy día en el mundo de tinieblas. Llenos de pecado, llenos de avaricia, llenos de codicia, donde la idolatría era lo que predominaba en nuestras vidas. Dice que hay dos áreas en las cuales históricamente los cristianos han infringido este mandato. Dice que hay dos áreas en las cuales históricamente, porque eso no es de ahorita, los cristianos han infringido este mandato. Uno es el legalismo.
Y los primeros que hicieron eso, que nosotros tenemos ahí redactado en la Biblia, fueron los fariseos. Los fariseos eran personas, diría yo, de la alta sociedad de Judea. Eran personas que habían estado en una academia recibiendo instrucción de un rabí. Personas que formaban parte de este grupo porque era un grupo que también era político, los fariseos. La contraparte de ellos eran los saduceos. Pero estas personas eran completamente legalistas. Tan legalistas fueron que menospreciaron a nuestro Señor Jesucristo. Fueron tan legalistas que ellos primeramente tenían que limpiar los platos donde comían, lavarlos muy bien, y por eso Jesús les dice, ustedes se preocupan mucho de lavar los platos, pero no se dan cuenta cómo están por dentro. Y los compara a los sepulcros blanqueados, que estaban muy bonitos, muy blancos, muy bien pintados por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos de inmundicia. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros de caer en el legalismo. Y caemos en el legalismo cuando juzgamos los unos a los otros. A veces nosotros nos juzgamos, porque yo no me podría excluir de eso. Muchas veces he caído en el legalismo, en juzgar a otras personas. Pero también otro mal que históricamente se ha registrado son los prejuicios. ¿Quién de nosotros no tiene prejuicios? Y tenemos prejuicios, ¿por qué? Porque fuimos concebidos en una sociedad altamente prejuiciosa, donde predomina la discriminación, los estratos sociales diferentes, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo único que han hecho es llenarnos de un montón de prejuicios. Cuando nosotros, por ejemplo, adquirimos cierta posición social, nos llenamos de mucho más prejuicios. Si viajamos al extranjero y logramos ciertas cosas, ¿verdad? Como que nos sentimos nosotros muy importantes y nos empezamos a sentir superiores a las personas. Entonces debemos de tener cuidado de caer en el legalismo y en tener prejuicios. ¿Y qué es lo único que nos puede quitar los prejuicios? Solo la palabra de Dios. Yo lo he podido experimentar, ¿verdad? De tener tantos prejuicios en mi vida, como la palabra de Dios ha ido quitando uno a uno cada prejuicio para tener un alma más limpia, más pura, ¿verdad? Porque de eso se trata la vida del cristiano. Entonces dice el legalismo y los prejuicios, los dos son pecado. Imagínense, los dos son pecado. Entonces, ¿qué debe establecer nuestras normas de comportamiento? Es el Espíritu Santo que obra en la vida del nuevo creyente para cambiar su comportamiento a través de la palabra de Dios. Hay que aceptar a un hermano con todas sus debilidades y ayudarlos a crecer en la fe. ¿Cómo reflejamos este principio de aceptarnos los unos a los otros en la congregación? Vayamos a que dice Santiago 2:9. Santiago 2:9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Imagínense que la palabra misma de Dios lo castiga, porque dice que quedamos convictos, y una persona convicta es como que quedó ya condenada, pues, ¿verdad?, por la misma ley, por haber transgredido un mandato o una ley. Entonces dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos, quedamos ya manchados por la ley como por transgresores, porque transgredimos una ley de Dios. Entonces, el prejuicio, el favoritismo, la discriminación en el cuerpo de Cristo infringen la ley de Dios y la naturaleza de la iglesia. Porque el día que Jesús regrese por la iglesia, que es en su segunda venida, viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, por una iglesia pura. Por eso viene Jesús. Entonces los prejuicios y el favoritismo, el legalismo y todas esas cosas ya no deben de prevalecer en la vida de nosotros y en la congregación. Todos somos uno, sea rico, sea pobre, sea joven, sea anciano, sea hombre, sea mujer, sea ladino, sea indígena, todos somos uno, importantes para Dios. Romanos 14:10-11 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla
y toda lengua confesará a Dios. Romanos 14, 12, 13 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, hermanos, realmente nosotros tenemos que aplicar estos principios a nuestra vida. Son 12 principios, pero yo de los 12 solo escogí estos 6, porque si no, nos íbamos una hora más de prédica. Y es bueno que estos 6 nosotros los analicemos, los meditemos y los pongamos en práctica. Realmente nosotros debemos de sentirnos miembros de esta congregación. Yo sé que algunos no todos se sienten miembros, porque no todos están involucrados en el servicio. Debemos de ponernos la camisola de renuevo. Así como, por ejemplo, ayer jugaba Cobán Imperial con Antigua Guatemala, muchos se pusieron la playera de Cobán Imperial, aunque perdió. Algunos otros se pusieron la playera de Antigua y si ganaron estarán contentos, me imagino. Asimismo, nosotros tenemos que ponernos la playera de renuevo de Jehová. Es una playera invisible, es solo por decirlo, ¿verdad? Pero debemos de identificarnos con esta congregación. Hoy domingo es para reunirnos, para congregarnos. Entre semana tenemos diferentes reuniones, como por ejemplo el martes hay grupo de mujeres. No sé si todas las mujeres están asistiendo a un grupo. Los miércoles tenemos noches de oración. Los jueves, no sé qué actividad puede haber, nosotros tenemos un estudio bíblico, los de INTE. El viernes hay noches familiares, no sé si todos están involucrados en una noche familiar. Los sábados cada 15 días tenemos desayuno de hombres, no todos los hombres están viniendo a los desayunos. En la tarde hay reunión de jóvenes, también hay muchos jóvenes que aún no vienen. En la noche también ensaya el grupo de alabanza y los domingos nuevamente nos reunimos para tener el servicio dominical. Algunos vienen, otros no vienen, algunos con motivos justificados, otros sin motivos justificados, pero todos deberíamos de considerarlos miembros de esta congregación. Y bueno, si nos consideramos miembros de esta congregación, pues vamos a servir de acuerdo a los dones, a los talentos que Dios ha puesto en nuestra vida. Asimismo, Bueno. Entonces todos debemos de sentirnos miembros de la congregación, tenemos que poner nuestros dones, nuestros talentos al servicio de la iglesia. Es muy importante que hagamos eso, ¿verdad? Pero también tenemos que aplicar el principio de amarnos los unos a los otros. Todos somos uno en Cristo Jesús. Aquí ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay escita, dice, todos somos uno. También debemos de entender de que debemos de amarnos los unos a los otros. El tercer principio es honrarnos los unos a los otros. Debemos de saludarnos los unos a los otros. Debemos de aceptarnos tal y como venimos del mundo los unos a los otros. Entonces, porque si realmente nosotros aplicamos estos principios a nuestra vida, vamos a ir a Juan 13, 34, 35, que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Recuerden que la palabra de Dios no solo es para escucharla, es para ponerla en práctica. Así que los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar por esta palabra, para que realmente se pueda hacer viva en nuestras vidas, ¿verdad? Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente invocamos tu nombre, Señor,
porque queremos darte gracias por tu palabra, porque reconocemos que solo tu palabra nos limpia, reconocemos que solo tu palabra abre nuestro entendimiento para entender, Señor, bajo qué principios debemos de vivir en tu reino, Señor, mientras esperamos tu gloriosa segunda venida. Ayúdanos, Señor, a caminar en fe, porque dice tu palabra que el justo por su fe vivirá. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra nosotros podamos desechar toda mentira y engaño de Satanás, porque no nos podemos apartar del mundo, pero sí nos podemos limpiar, Señor, de toda la inmundicia que traemos del mundo a nuestros hogares o a nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, porque queremos ser puros, Señor. Queremos ser limpios. Queremos entrar en ese proceso de santificación, Señor, para poder algún día estar en tu presencia y vivir eternamente contigo, Señor. Ayúdanos, porque nosotros solo no podemos. Así como Moisés decía que si tú ibas con él mejor no iba. Asimismo nosotros te pedimos esta mañana, Señor, que tú nos acompañes a todos lados que vayamos. Y así como esta mañana, Señor, tú respaldaste esta predicación, Padre, así nos sigas respaldando, Señor, en toda obra que nosotros emprendamos a través de la congregación de Renuevo Jehová. Tú has puesto tu mirada en esta congregación, Señor, y es porque tienes un propósito muy grande, Padre. Tienes el propósito de levantar líderes, Señor. Líderes que proclamen tu palabra, Señor, a los cuatro vientos. Que podamos traer a esas personas que todavía están en la oscuridad, Padre, a la luz admirable de tu Hijo amado Jesús, Padre. Pero ayúdanos. Así que yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que pude compartir esta mañana. Y te pido que tú sigas trabajando en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, para poder glorificarte en todo lo que hagamos, dándote a ti la gloria y la honra. He orado en el nombre de Jesús. Amén y amén.